Hola, bienvenidos al canal. En estos días se hizo viral un video de una chica que contó su experiencia luego de haber salido de los testigos de Jehová. Y lo que cuenta llama mucho la atención porque eso nos sirve para hacer una reflexión, ¿no? Con este tipo de agrupaciones religiosas o sectas y todas las consecuencias y efectos que surgen cuando alguien es sacado, se desliga o es expulsado de estas agrupaciones. Por acá tengo la noticia, voy a compartírselas y la experiencia de esta chica nos va a ayudar a comprender muchas cosas porque el caso de ella no es un caso aislado dentro de esta agrupación. Existen múltiples denuncias y testimonios a lo largo del tiempo de personas que han tenido unas situaciones muy incómodas cuando salen de esta agrupación con sus familias, con sus amigos, en el trabajo. Es decir, se convierte en una situación insoportable en muchos casos. Ha habido denuncias, ha habido quejas, ha habido algunas manifestaciones en contra de las decisiones que se toman en contra de los que salen de la agrupación. ¿Por qué? Porque es una actitud sectaria que busca apartar a aquellos que ya no pertenecen a su grupo y tildarlos de demonios y de personas no gratas bajo ningún punto de vista para quienes siguen aún dentro de esa religión. Una mujer se hace viral hablando sobre las duras consecuencias de retirarse de los testigos de Jehová. Una mujer desde sus redes sociales contó la difícil experiencia que es para una persona salir de los testigos de Jehová. Ella es Soraya Nares. Esta joven que comparte su duro testimonio tras ser expulsada, ignorada y rechazada por todo su círculo al salir de la congregación. Los testigos de Jehová son una comunidad cristiana con su propia interpretación de la Biblia. Los seguidores creen en Jehová como Dios todopoderoso y creador. Se consideran a sí mismos una reformulación del cristianismo primitivo, principalmente sustentado en su particular entendimiento de la Biblia. Los testigos de Jehová tienen prohibido celebrar el cumpleaños, por eso hoy Soraya cuenta que lo celebra por primera vez. Aquí vemos la fotografía del cumpleaños de Soraya. Los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, tampoco festividades como la Navidad y algunas otras, ¿no? Todas estas festividades y celebraciones evitan celebrarlas porque es un mandato dentro de su religión. Sin importar si cumple la mamá, el papá, el hermano, ellos no celebran. Se apartan de estas reuniones familiares, de estos compartires, para no tener problemas dentro de su agrupación o dentro de su secta, porque esto es una secta religiosa. Los creyentes deben someterse a normas estrictas, como la prohibición de recibir transfusiones de sangre. Y esto también genera mucha polémica porque si bien el tema de la transfusión de sangre no es una de las prácticas más saludables, más recomendadas en general, ¿no? Porque esto no es un conocimiento que sea exclusivo de los testigos de Jehová. Las transfusiones de sangre, desafortunadamente, es una práctica que debería evitarse, pero en situaciones donde está en riesgo la vida de una persona y es la única forma de salvarla, pues hay que hacerlo, porque prima la vida. ¿Y por qué es riesgoso? Bueno, porque a través de la sangre se pueden transferir enfermedades, se pueden transferir vicios, malos hábitos o cualquier tipo de información que el donante tenga y que le sea transferido a la persona que la recibe. Y esto puede tener unos efectos que la ciencia todavía no los puede calcular muy bien. Pueden haber unos efectos en la parte física, pero sobre todo en la parte energética. Entonces hay un conocimiento ahí que de comprenderse uno entiende que las transfusiones de sangre no es el mejor método, pero vuelvo y repito, a la hora de que se priorice la vida, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la vida es lo más importante y sobre todo para salvar a una persona que lo necesita. Entonces ahí es donde está la controversia porque los testigos de Jehová ni en esos casos extremos pues hacen esta práctica. Ni siquiera si es un familiar o alguien muy cercano, al parecer prefieren que fallezca. La prohibición de celebrar el cumpleaños y la Navidad. Los testigos de Jehová están en contra de cualquier manifestación distinta a la de un matrimonio heterosexual. El homosexualismo, la masturbación y las relaciones prematrimoniales están prohibidas. Bueno, como en cualquier denominación evangélica. Están convencidos de que un mundo nuevo está cerca y que serán salvados como iglesia elegida. Tiene alrededor de 8 millones de miembros en todo el mundo. La sede central está en Nueva York, Estados Unidos.
Ahora el tema de la expulsión, que fue lo que le pasó a Soraya. De acuerdo con el testimonio de la joven, ella fue testigo de Jehová hasta los 25 años y la decisión de salir es muy difícil debido a las consecuencias de la expulsión. Es una decisión muy dura por la expulsión que supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar, asegura. Qué terrible esto. Pero no solo pasa en los testigos de Jehová. Hay muchas agrupaciones sectarias que sucede casi que lo mismo, ¿no? Si la familia sigue dentro de la agrupación, bueno, la cosa se complica. Si tienes amigos dentro de la agrupación, te dejan de hablar, te rechazan, te apartan. Y bueno, según qué secta, la cosa se vuelve más estricta que en otras. La expulsión de los testigos de Jehová supone el aislamiento social de la persona que sale de la congregación. Por eso la decisión de renunciar puede ser muy difícil para un creyente. Seguramente algunos evitarán renunciar para no vivir esto, no vivir el rechazo, el temor de ser expulsado, de que te tilden de demonio, de que te tilden de que no fuiste digno, ¿no?, para estar en esa agrupación santa y elegida, y que además la gente te deje de hablar. Hablen mal de ti y te rechacen, pierdas amigos, la relación con tu familia se complique, con tus hermanos, con, bueno, todo el mundo. Y si tienes pareja, pues ya verán ustedes lo complicado que podría ser esto, si la pareja sigue dentro. Entonces muchos le temen más a esos efectos que al hecho de que consideren que realmente la agrupación proviene del mismísimo Dios, tiene una condición divina, y bueno, perderse esa condición para ellos sería complicado. No le temen tanto a eso, ¿no?, de salirse de la agrupación divina como tal, sino del rechazo, del señalamiento, del juzgamiento, de ser apartados por todo el mundo. He tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión. Asegura la joven, quien afirma que dentro de distintos espacios web y escritos religiosos es claro que a las personas se les invita a no tratar a los expulsados. Yo me pregunto, toda esta información que tenéis en video, en Atalaya, en Despertad, que son revistas en la web, sobre el trato con expulsados, ¿en qué queda?, dice la joven y añade: yo no sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable, pero habéis conseguido lo contrario, porque por mi parte yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización. Esta chica toma la decisión de hablar, de manifestarse y denunciar a través de sus redes sociales todo el maltrato que ella vivió y que viven muchos de los expulsados. Y es una actitud valiente porque eso demuestra que no les tiene miedo. No tiene miedo al que dirán, porque además ya supongo, ¿no?, que la habrán señalado y la habrán juzgado muchísimo los integrantes de esa secta, incluso hasta sus mismos familiares la habrán señalado. Estarán diciendo que tiene el demonio adentro por atacar a la iglesia de Dios, por atacar a la iglesia de los elegidos. Y esa es la excusa o la defensa de muchas sectas, de que quienes los atacan son enviados por el demonio para hacer esos juicios o dar esos golpes en contra del grupo elegido, de la secta elegida, de la agrupación que viene directo de Dios. Esto es un ataque del mal, de los malvados. Y estas personas que nos atacan tienen el diablo adentro, por eso nos atacan, por eso nos señalan. Bueno, ella le perdió el miedo a eso y ha denunciado. Qué bueno sería que muchas de las personas que viven estas experiencias perdieran el miedo y hablaran y dijeran lo que está mal, no como algo personal en contra de alguien en concreto dentro de la organización, sino para dar una voz de alerta a las personas que desconocen esta situación, a las personas que están entrando o a las personas que están en la duda de si entrar o no, pero no están del todo convencidos. Estas experiencias le pueden ayudar mucho. Y no es como dicen los mismos testigos de Jehová, que son unos casos contados, ¿no?, unos casos ahí pocos, concretos, que bueno, tienen malas experiencias al ser expulsados y denuncian. No, durante muchísimo tiempo, casi que durante toda la historia que tiene esta secta de haberse originado, ha sucedido lo mismo. Las personas que se salen o que expulsan son totalmente maltratadas psicológicamente en muchos casos.
¿Y cuántas denuncias no habrán quedado en el olvido? ¿Cuántas denuncias no habrán pasado de algún comentario o que esa persona solo le comentó a su familia o a alguien cercano, pero no se atrevió a hacerlo públicamente? Hace algunos años no había redes sociales, por lo tanto, quienes se quejaban no podían hablarlo abiertamente y públicamente estas denuncias, sino que se quedaba ahí en el olvido. Y bueno, y para estas organizaciones era conveniente que esto fuese así porque los gritos de los que estaban inconformes no se escuchaban. Pero hoy en día con el tema de las redes sociales, con el internet, cualquier persona puede tomar su celular, puede grabar un video, publicarlo en sus redes y denunciar. Claro, el internet da para todo, tanto para lo bueno como para lo malo, pero en el caso de estas situaciones que merecen ser denunciadas, que merecen ser habladas públicamente para que la gente conozca la realidad de ciertas agrupaciones, pienso que sería muy bueno, ¿no?, que los expulsados que realmente hayan tenido malas experiencias, porque puede haber un expulsado o alguien que se salió pues que no le pasó nada, no tuvo ningún problema y pues él de qué va a hablar. Si de pronto se salió por decisión propia, quizás le fue bien dentro de la agrupación, no tuvo ningún problema, pero se salió, no quiso seguir y no hubo nada malo en su experiencia, pues esa persona no tendría por qué denunciar ni decir nada. Yo me refiero a los casos donde, como en esta chica, han habido efectos complejos para ella, para su estado mental, para su estado familiar, para sus relaciones. Y el caso de ella se suma a muchísimos que ojalá pudieran denunciar y decirlo, tanto para los testigos de Jehová como las distintas sectas y agrupaciones donde muchas personas viven estas desafortunadas experiencias. Sería muy bueno y esta chica fue muy valiente. La joven dice que los recuerdos tras la salida son difíciles de enfrentar. Es muy duro recordar el día que dan el aviso en la congregación diciendo: Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová, y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo, dice la joven, conteniendo las lágrimas, y añade recordando: saber que vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario. La española asegura que no ha sido fácil rehacer su vida. He recuperado mi vida, he recuperado mi libertad, me ha costado muchísimo. Y dice que la única razón por la que ha hablado públicamente es porque los representantes de la propia religión han cambiado su versión. Todos los que hemos estado dentro o cerca sabemos cómo es, asegura. Y aquí está el video de la chica, cómo es salir de los testigos de Jehová. Vamos a escucharla. Yo iba a hablar de esto con chistes, que es lo que siempre hago, pero dadas las últimas noticias voy a hablar en serio sobre lo que sucede dentro de los testigos de Jehová. Yo he sido toda mi vida testigo de Jehová, más o menos hasta los 25 años, y es una decisión muy dura de tomar por la expulsión. La expulsión supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar. Y hace unos días me entero de que los testigos de Jehová de España han denunciado a las víctimas de los testigos de Jehová. Y he tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión. Y yo me pregunto, toda esta información que tenéis en vuestra web, en vídeos, en atalayas, en Despertad sobre el trato con expulsados, ¿en qué queda? Yo no sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable, pero habéis conseguido lo contrario, porque por mi parte yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización. Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación diciendo: Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová, y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia, para que ahora digáis que es algo voluntario. Y yo hasta entonces no había hablado porque he recuperado mi vida, he recuperado mi libertad, me ha costado muchísimo. Pero ver cómo estáis cambiando. Muy duro el testimonio, la chica casi llorando recuerda cómo fue todo el proceso. Y quizás algunos de los que estén aquí viendo este video hayan pasado por una experiencia parecida. Yo viví algo muy semejante. Quizás no tan dramático como lo que le pasó a Soraya, porque realmente comparado con eso fue muy suave. Yo también estuve en una agrupación, la que hoy se llama Niño Nuevo, muchos la conocerán, antes ha tenido otros nombres, liderada por el señor Carlos Ariel Torres Valencia. Niño Nuevo no es el líder de la agrupación, él simplemente es la persona que se encarga de, con su canal de YouTube, conferencias y todo esto, captar nuevos integrantes. Y bueno, ahí en esa agrupación
hay muchísimos visos sectarios, ¿no? Muy parecidos a lo de los testigos de Jehová, y en el caso de las personas que se salen o que son expulsadas, el modus operandi es el mismo. Si una persona es expulsada y tiene pareja dentro de la agrupación, ahí la cosa se complica bastante. O si tiene familia, si tiene amigos. Yo tenía pues muchos amigos ahí dentro y me dejaron de hablar. Y era algo que ya yo sabía que iba a suceder porque anteriormente había visto las experiencias de otros expulsados y ya yo sabía lo que iba a pasar. A mí no me dio duro porque realmente pues yo no duré tanto tiempo, no dejé de hacer cosas de mi vida, no entregué mi vida entera a esa organización. Dediqué tiempo, aprendí muchas cosas positivas, conocí personas maravillosas, y hubo otras experiencias que fueron bastante negativas, pero yo seguí adelante, ¿no? Para mí no fue un trauma, no fue algo que haya marcado mi vida de una forma negativa. Simplemente tengo que reconocer que ya estando dentro, empecé a notar ciertos visos sectarios, ciertos comportamientos que no me cuadraban y que luego confirmé posterior a la expulsión. Entonces ahí pude comprobar en carne propia los efectos, ¿no? De salir de una organización de esta. Cómo te señalan, cómo te juzgan, cómo las personas que están dentro te tildan de demonio, te desean lo peor, no te hablan, y bueno, todas estas situaciones que para algunos fue muchísimo más duro, para otros no lo es tanto. Lo curioso es que dentro de la organización te despedazan, ¿no? A tu imagen, tu nombre, te destruyen todo lo que dicen de ti, te señalan. Y es una situación comprensible porque dentro de estas agrupaciones se cree que ellos son los elegidos y los que están fuera pues son del mundo, están llenos del mal, están posesos por algún demonio, no agradan a Dios y por lo tanto no son dignos, ¿no? De ni siquiera recibir sus palabras, ni siquiera de que te hablen. Entonces esto pasa en las agrupaciones. Y uno se pregunta, ¿por qué las personas que están dentro evitan hablar con los que se salen o con los que expulsan? Bueno, dentro se dice que si hablas con un expulsado, te puedes contaminar de su negritud, ¿no? De sus malos pensamientos o de sus falsas ideas que tiene en torno a la agrupación. Porque seguramente te va a hablar mal del grupo, te va a hablar mal de las personas que están dentro, y eso te puede contaminar y puede hacer que tú también te salgas. Ese es el argumento a grosso modo que utilizan estas agrupaciones para evitar que los que están dentro hablen con los que se salieron. Y bueno, cuando ya es familia, la cosa se complica bastante. Yo no tenía familia, no tenía nada, amigos de infancia dentro, no tenía pareja dentro. Es decir, yo realmente no perdí personas como tal, lazos familiares, lazos amistosos. Tuve amigos dentro, pero bueno, los conocí ahí dentro y ahí se quedaron. Y si algún día pues me vuelven a hablar o lo que sea, yo no tendré ningún problema en saludarlos y no tendré ningún tipo de problema. Pero hay muchos casos que sí, como en el caso de Soraya, que prácticamente perdió a la familia en el sentido de que ya no le hablan, no puede conversar con ellos, y ha sido muy duro para esta chica, ¿no? Saber que hay personas como yo estuve hace 10 años, dice Soraya, la inspira debido a que, según explica, en la congregación hay una idea imprecisa de la realidad. Decirles que el mundo no es tan malo como se están haciendo creer, hay mucha gente buena y hay gente que os va a ayudar, afirma. Finalmente, la joven publicó una foto recientemente celebrando su cumpleaños, pues una de las normas dentro de esta religión es la prohibición de esta celebración. Las personas que me han acogido y cuidado han sido claves para volver a ser feliz. Como nunca celebré mi cumpleaños, me sentía rara organizando una fiesta. Por eso mis amigas me la organizaron a mí. Como bien dijeron, en esta vida hay que celebrarlo todo, aseguró en un trino en el que publicó la foto festejando. Una situación bastante triste la que ha vivido Soraya, pero que también es la misma realidad que han vivido muchos que han pasado por estas organizaciones. Cuando nosotros leemos un poco acerca de los testigos de Jehová, nos encontramos que se denominan o son una denominación cristiana milenarista y restauracionista, con creencias antitrinitarias, distintas de las vertientes principales del cristianismo. Se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su entendimiento de la Biblia.
preferentemente de su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Afirman que su objetivo es honrar a Jehová y evangelizar el reino de Dios por todo el mundo. Su entidad jurídica, la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, fue fundada en 1881 por Charles Taze Russell, ahora vamos a hablar de él, quien la presidió hasta su muerte en 1916. Según sus publicaciones oficiales, en la actualidad es dirigida por un cuerpo gobernante desde su sede principal en Warwick, Nueva York. Este cuerpo se encarga de establecer la doctrina oficial de la Congregación Mundial. Según sus propios datos, en 2022 sus publicaciones se distribuyeron en 239 países y territorios. Contaban con casi 8.7 millones de publicaciones activos, miembros involucrados en actividades evangelizadoras. Y la asistencia anual a la conmemoración de la muerte de Jesús fue de 19.721.672 personas. Como vemos, queridos amigos, es una agrupación bastante organizada que tiene su sede principal en Nueva York con el tema de la Watchtower, su fundador Charles Taze Russell, y bueno, y tiene una doctrina muy concreta que en varias cosas se separa del cristianismo o de las otras corrientes evangélicas más comunes. Recordemos que cuando surge la Iglesia Católica en el 325 después de Cristo, a partir de ahí se estableció una iglesia universal, ¿no? Una nueva iglesia naciente en el mundo que combinaba las tradiciones hebreas con el mensaje de Jesús. Así surge la Iglesia Católica. Más adelante, hacia los años 1500, luego de varias quejas por muchos integrantes de esta nueva religión sobre, por ejemplo, el lenguaje, de cómo se difundía el mensaje de la Iglesia Católica, que era en latín, no todo el mundo hablaba latín, y muchas otras cuestiones, pues la gente se comenzó a quejar, y en los años 1500 surgió la protesta de Martín Lutero. Con sus 99 tesis, soltó ese reclamo ante la Iglesia Católica, y lo que comenzó a surgir de ahí fueron nuevas denominaciones protestantes. Dentro de todas esas denominaciones protestantes, más adelante comenzaron a aparecer los mormones, iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, los adventistas, y un sinnúmero de denominaciones protestantes que, basados en la columna vertebral de la doctrina católica, pero comenzaron a hacer modificaciones ya en sus doctrinas individuales. Cada una de ellas comenzó a tomar fuerza a nivel mundial. Y hoy en día las iglesias protestantes hay muchísimas y tienen muchísimos fieles. No la misma cantidad, ni tampoco tienen el mismo poder de la Iglesia Católica, que al final es la madre de todas estas, pero sí tienen mucha influencia. Estas iglesias protestantes o los pastores que imparten la doctrina allí, para poder hacerlo legalmente, deben prepararse con la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia Católica sigue mandando en el tema de la doctrina base. Y a través de la doctrina jesuita ellos se preparan y pueden tener su aval, ¿no?, para poder montar una iglesia y ser certificados como pastores, ¿no?, como mensajeros de ese supuesto mensaje y doctrina del Cristo, que ya sabemos pues que esto no tiene nada que ver con lo que vino a enseñar Jesús. Todo esto fue una manipulación posterior que se hizo para crear religiones y corrientes y de esa forma engañar en muchos casos a los fieles y a los buscadores de espiritualidad. El caso de los testigos de Jehová es uno más, es una religión más, una vertiente más de estas protestantes, encabezadas por este señor que tenemos acá, Charles Taze Russell. Él fue el fundador de los testigos de Jehová. Él nació en Pensilvania y también conocido como el Pastor Russell. Fue un estudioso bíblico estadounidense, fundador de Estudiantes de la Biblia, un movimiento cristiano que luego cambiaría de nombre a Testigos de Jehová. Restauracionista, mileniarista y antitrinitarista, y otros grupos independientes que posteriormente se separaron de los estudios de la Biblia. También fue editor de la revista Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence y presidente de la Watchtower. En julio de 1879, Russell comenzó a publicar una revista religiosa mensual, que era la Zion's Watchtower, y que en español es conocida como La Atalaya. En 1881
cofundó la sociedad Zion's Watchtower con William Henry Conley como presidente en 1884, se registró la corporación de forma oficial con Russell como presidente. Russell escribió muchos artículos, libros, tratados, panfletos y sermones con un total de aproximadamente 50.000 páginas impresas. De 1886 a 1904 publicó una serie de estudios bíblicos de 6 volúmenes originalmente titulada Millennial Dawn, el amanecer milenario, luego rebautizada como Estudios de las Escrituras, casi 20 millones de copias de las cuales fueron impresas y distribuidas en todo el mundo en varios idiomas durante su vida. Un séptimo volumen fue encargado por su sucesor como presidente de la sociedad, Joseph Rutherford, y publicado en 1917. La sociedad Watchtower dejó de publicar los escritos de Russell en 1927, aunque sus libros todavía se publican por varios grupos independientes. Este es el fundador de los Testigos de Jehová. Y bueno, muchos lo saben, el señor Charles Taze Russell tiene dos cosas que llaman muchísimo la atención. La primera es que su apellido Russell pertenece a uno de los apellidos de las 13 familias que dominan el mundo. Investiguen sobre los Russell y se darán cuenta quiénes son. Este apellido está al mismo nivel de los Rothschild, Rockefeller, de los DuPont, de los Onassis, de los Lee de Asia, de los Kennedy, bueno, y de todos estos apellidos que son principalmente 13, los más poderosos, de los Morgan. Y ahí están los Russell, que tienen muchísimo poder, han liderado diversos procesos a nivel mundial junto con las otras familias. Estas familias han estado detrás de la fundación de las grandes religiones. Aquí tenemos un ejemplo. Han estado detrás de las grandes guerras. Están detrás de los grandes imperios económicos, de las grandes multinacionales y petroleras. Es decir, este es el 1% dueño de casi toda la riqueza mundial. Las familias de origen judío que controlan el mundo. Y ahí están los Russell y este señor fundador de los Testigos de Jehová. Entonces, partiendo de esa base, ya nos damos cuenta, con este origen que tienen los Testigos de Jehová, de ahí en adelante, esta doctrina que busca. No busca de ninguna forma impulsar la espiritualidad de los integrantes de esta secta. Todo lo contrario, busca detener su proceso espiritual, engañarlos y manipularlos para que queden apegados a un proceso de fanatismo y creencia ciega en un falso Dios, porque aquí ya hemos denunciado muchas veces quién es este señor de Jehová, y ahí se afianza la creencia en este personaje, en este ente que desde el pasado se hizo pasar por Dios. Ahí se fundamenta su fe y su creencia. Se dicen tener los 144.000 sellados del Apocalipsis. Esta es otra de las creencias o doctrinas que se enseñan dentro de los Testigos de Jehová, y se creen elegidos, se creen la iglesia elegida de Jehová, la iglesia elegida de Dios, se creen los santos y son una secta muy hermética y en algunos casos fundamentalista, y que en torno a estas creencias cada persona desarrolla su vida, tiene cambios en su vida, tiene estilos de vida muy fuertes, muy establecidos una vez integran esta agrupación. Y se entiende por qué quienes se salen son vistos como demonios. ¿Por qué? Porque son personas que desde la visión de los Testigos de Jehová han rechazado el reino de la luz, han rechazado a Jehová y por lo tanto son oscuros. Y hay que señalarlos, hay que separarlos y no volverles a hablar. Si nosotros buscamos, en el otro dato, le decía que Charles Taze Russell tenía dos datos interesantes. El primero, el de su apellido, pero si buscamos por acá la tumba de este señor, voy a ponerla por acá, la tumba donde él fue enterrado, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que el señor Charles Taze Russell era masón. Aquí vemos la tumba con la famosa pirámide. Este es el lugar donde fue enterrado. Aquí vemos el pastor Russell. Y esta tumba en forma de pirámide lo que nos está mostrando es la influencia masónica. Él era francmasón, de los más altos grados. Entonces ya usted vaya sumando. Es perteneciente a una de las 13 familias más poderosas del mundo, de origen judío,
tiene una agrupación que fundó con visos sectarios para la adoración a su falso dios. Además era masón, ya aquí vemos la tumba con los símbolos. Si usted suma todo eso, ¿qué es lo que se puede generar de ahí en adelante? Bueno, ya vemos las condiciones de esta agrupación, que entre muchas otras cosas tiene prácticas que son algunas un poco extrañas, ¿no? El tema de no celebrar cumpleaños y navidades pues es lo de menos, porque hay personas incluso que no pertenecen a ninguna religión y no les gusta celebrar nada de esto simplemente porque no va con ellos, no les gusta y ya. Pero hacerlo por una creencia, por una fe que supuestamente Dios lo prohíbe sin comprender muy bien por qué, ahí es donde puede estar la manipulación, porque usted puede celebrar su cumpleaños con su familia y no pasa nada. El tema de la Navidad, hombre, yo soy consciente de que el 25 de diciembre no nació Jesús. Pero si en mi casa lo creen y hacen una cena y una celebración, ¿cómo es que yo no voy a compartir con ellos? ¿Cómo es que voy yo a estar apartado y voy a estar alejado de mi familia en ese momento de compartir? No importa si nació o no nació, aquí lo importante es aprovechar el momento para estar en familia, en un cumpleaños, en Navidad, en lo que sea. Ahora, si usted se va a involucrar emocionalmente en estas festividades creyendo fehacientemente que así fue, bueno, ahí es donde usted sí está engañado porque estas festividades no son lo que parecen. Pero bueno, ya eso es otro tema. Aquí vemos entonces el señor Charles Taze Russell, y este fue el fundador de los Testigos de Jehová, donde a través de la historia, como decía, han habido experiencias traumáticas de los que abandonan. Aquí vemos una noticia que busqué para sustentar la experiencia de Soraya y que no es la única. Como dice acá, para algunos testigos de Jehová, dejar su fe no significa solamente abandonar su religión, también puede significar perder a sus seres queridos. Esto es una situación muy delicada. En muchos casos se aconseja a sus amigos y familiares que corten todos los lazos con los ex creyentes, con lo cual estos quedan aislados. No hablo con ningún miembro de mi familia, le dice Sara, no es su verdadero nombre, al programa de Victoria Derbyshire de la BBC. Mire, aquí cuando esta persona no da su verdadero nombre, lo hace precisamente por el temor a las consecuencias que pueda tener denunciar a esta secta públicamente. Ese es el miedo que todos deberían perder, ¿no? Denunciar y hablar abiertamente de las cosas que están mal. Debido a que salí de la comunidad, no tengo ningún contacto. El año pasado, Sara, de 20 años, fue excluida de los Testigos de Jehová en un proceso conocido como desasociación, así le llaman. Esto, dice, sucedió como cuando se negó a seguir viviendo en una relación abusiva. Alega que su novio en esa época había sido violento y que en una ocasión la dejó con costillas rotas, imagínense. Esto es como el bautizo, ¿no?, de los Testigos de Jehová. Retirar a los malvados. Ir a la policía a involucrar a quienes no pertenecen a la religión es extensamente desalentado por los Testigos de Jehová, afirma, y asegura que los ancianos dentro de la fe se rehusaron a castigar la conducta de su expareja. Cuando sus colegas de trabajo notaron los moretones y la convencieron de que no soportara más abuso, decidió huir de la relación. Sara afirma que fue desasociada de la religión y que sus amigos y familiares cortaron todos los vínculos con ella. Esto se debe a que los Testigos de Jehová creen que quienes no pertenecen a la religión pueden perjudicar su fe. Claro, lo que yo decía ahorita, si usted habla con quienes están por fuera, ellos creen que usted se va a contaminar. Por eso son muy cortantes, ¿no?, con las personas que expulsan. Apartado o desasociado. En una declaración, el grupo religioso le dijo a la BBC, si un testigo bautizado tiene la práctica de violar el código moral de la Biblia y no muestra evidencia de dejar esa práctica, él o ella serán apartados o desasociados. En lo que se refiere a apartarlos, los testigos no instruyen en la Biblia. Y sobre este tema, la Biblia establece claramente, retiren al hombre malvado de entre nosotros. La noche que Sara fue desasociada, dice que su madre se negó a hablarle. Su padre despertó a las 7 de la mañana para expulsarla de la casa. Imagínense. Esto es terrible. Estas sectas son cosas serias. Al responder a los alegatos de Sara, los Testigos de Jehová indican que aunque no pueden comentar sobre casos individuales, la violencia, ya sea física o emocional, es fuertemente condenada en la Biblia y no tiene lugar en una familia cristiana. John no es su verdadero nombre, este es otro caso.
Se convirtió en testigo de Jehová cuando era niño, cuando sus padres decidieron unirse al grupo religioso. Pero hace 2 años fue desasociado después de no asistir a un homenaje conmemorativo de los testigos de Jehová, considerado dentro del grupo como un evento importante. Esa es otra cosa. En estas agrupaciones se hacen eventos, se hacen reuniones, preparaciones, retiros. Y hay algunos que son, para ellos, de suma importancia. Y aquellos que no asisten, por X o Y motivo, se les mira mal. Se considera que no han hecho el suficiente esfuerzo para poder estar allí. Se considera que están atrapados por el mundo. Se considera que no sienten ese propósito de estar allí y por lo tanto no se esfuerzan en asistir. En la agrupación o secta que yo estuve sucedía exactamente lo mismo. Se hacía una reunión o lo que sea y quienes podían ir se sentían elegidos, ¿no? Uy, yo sí hice el esfuerzo, yo sí tengo ese propósito y por lo tanto vine y logré estar aquí, vencí al mundo para estar aquí. Y quienes no asistían, uno decía, no, este está amarrado por el mundo. Y lo digo porque yo tenía ese pensamiento en quienes no asistían. Yo decía, no, este está cogido por el trabajo, en los placeres del mundo, no se esfuerza suficiente para estar aquí. Y es un pensamiento que uno se le va metiendo por estar en la agrupación, ese señalamiento. Yo eso lo experimenté, por eso lo comento. Y esto es algo muy cotidiano, muy normal dentro de estas sectas. Sigue diciendo por acá, también había comenzado a tener dudas en privado sobre algunas de las enseñanzas de la religión. Cuestionaba la afirmación del grupo de que el fin del mundo es inminente y que solo 144,000 seres humanos irán al cielo. Esto se repite en muchas sectas. Enunciados proféticos o interpretaciones proféticas que tienen dentro de cada agrupación van variando. Y es normal que los integrantes duden porque algunas de esas interpretaciones no tienen mucho sustento o mucha lógica. Pero esas dudas que la gente comienza a tener les da miedo manifestarlas a los demás compañeros porque empiezan a mirarlos feo. Uy, ya estás dudando. Uy, ya tus pensamientos o tu mente está gobernada por Satanás. ¿Cómo se te ocurre dudar de nuestra Biblia o nuestro libro sagrado o de nuestro pastor? ¿Cómo dudas de esto? No debes dudar, no debes cuestionar, debes creer y tragarte todo. Su opinión sobre la religión también quedó manchada después de que uno de sus amigos murió porque no se le dio una transfusión de sangre que están prohibidas por la fe que lo habría salvado. Estos son los puntos donde yo creo que muchos testigos de Jehová podrían dudar porque hay una memoria dentro de nosotros que está por encima de creencias religiosas o cualquier cosa de estas, que en el momento donde prima la preservación de la vida, esa memoria surge. Mire, usted puede estar peleado con alguien, con el vecino. Usted se puede odiar con el vecino. Pero supongamos que usted está fuera de su casa y ve que el vecino se va a caer o lo va a atropellar un carro o va a estar en peligro su vida. Yo le aseguro que dentro de usted surge una memoria y usted, si puede hacer algo para evitar que esa persona fallezca, usted lo hace. Porque es una memoria que está por encima de esas emociones de odio o de pelea o de rabia. Prima la vida, el sustento y la protección de la vida. Eso es una memoria natural, que no es una memoria mental. Eso está grabado en el alma y es una memoria muy fuerte que se despierta. Entonces, ante estas situaciones, como en el caso de John, que dice acá, pues surge esa duda y ese cuestionamiento del por qué hacen esto. ¿Por qué dejan que la persona se muera cuando se le puede salvar la vida? Fue la pérdida de una vida, afirma. John asegura que después descubrió que su esposa había testificado en su contra durante el proceso que llevó a su desasociación, el cual cree colocó una enorme presión en su relación. Eso ocurre también dentro de estas agrupaciones. Hasta las mismas parejas denuncian a sus compañeros sentimentales y bueno, y eso es un problema dentro de estas agrupaciones porque puede ser expulsado alguno de los dos y ahí se daña la relación. Dejó la casa familiar y comenzó a vivir temporalmente en tiendas de campaña y caravanas. Fue una época de aislamiento, no tenía nadie, me sentía suicida, dice. Ahora ha perdido contacto con sus 2 hijos adultos y hermanos. A veces le envío un mensaje diciendo, los quiero, sigo pensando en ustedes, pero a menudo no tengo respuesta, afirma.
Según los testigos de Jehová, el grupo tiene más de 138.000 miembros en Reino Unido y más de 8 millones en todo el mundo. Estos son un par de testimonios más, queridos amigos, de experiencias desafortunadas luego de dejar los testigos de Jehová. Sé que al ver todo esto, muchos nos habremos sentido identificados. Quizás muchos de los que están viendo esto hayan pertenecido a esta agrupación o a muchas otras y sus experiencias hayan sido similares. Me gustaría conocer sus experiencias, si las tienen, en los comentarios, que las estaré leyendo. Hay que tener muchísimo cuidado en la búsqueda. Sé que todos tenemos necesidades de respuestas. Sé que todos necesitamos en algún momento creer o pertenecer a algo en esa búsqueda espiritual. Pero hay que tener mucho cuidado de no caer en sectas. Si usted entra en una agrupación y comienza a ver estos visos, estos comportamientos, aléjese en cuanto pueda, porque si no puede vivir una experiencia desafortunada. No crea que por estar en una agrupación usted se va a salvar. No crea que por seguir al pie de la letra las doctrinas de una secta usted va a llegar al reino de los cielos. La espiritualidad no tiene nada que ver con eso. La verdadera espiritualidad es una decisión de vida donde usted coloca en práctica las leyes originales de la vida en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Cuando usted es una persona que conecta sus pensamientos a la vida, conecta su cuerpo físico a lo que le da vida, conecta su espíritu a aquello que lo impulsa y le da vida, usted está siendo espiritual. Sin rezos, sin agrupaciones, sin sectas, sin posturas, sin mantras, sin ninguna de estas prácticas que fueron inventadas por aquellos que controlan el mundo. Aquellos que desde hace miles de años engañan y detienen la espiritualidad humana. Cuando el ser humano, cuando nosotros como humanidad comprendamos lo que es la verdadera espiritualidad, seguramente dejaremos de caer en el engaño de estas sectas y no tendremos más estas experiencias desafortunadas como la de Soraya y de las otras dos personas. Cuéntenme su experiencia y si les gustó este video les agradecería su like, compartirlo para que llegue a muchas más personas. Y si les gusta el canal también me regalan una suscripción. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video.